que establece el reglamento y que establece nuestra propia ley va enfocado a determinar dónde están. Pero ¿de dónde surge? ¿Por qué identificar dónde están? Este tiene su fundamento en el convenio 169 de la OIT también. Porque fíjense que el artículo 65 de nuestra ley nos dice: toda esta actividad de reconocimiento y declaración de tierras comunales debe estar armonizada con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala y lo que establece el convenio 169 de la OIT en lo que le fuere aplicable. De esa cuenta, si hacemos un análisis de lo que establece la Constitución y lo que establece el convenio 169, vemos que por un lado, la Constitución de la Política de la República de Guatemala tiene un apartado específico de comunidades indígenas. Este apartado específico en su último artículo establece que una ley especial y específica regulará lo pertinente a esta materia constitucional. Si nos damos cuenta de toda la problemática que hemos analizado, podemos llegar a concluir que si tenemos una política de desarrollo rural, no nos va a servir de nada una política si esa política no se circunscribe a la creación de una ley con carácter constitucional que nos permita reformular todo el ordenamiento jurídico vigente y hacer operativo cuáles son las necesidades sociales en este país. Entonces, a la fecha tenemos una norma constitucional que debería de regular la protección a las comunidades indígenas, los procesos de desarrollo productivo, las formas de tenencia, el proceso de consulta, que es uno de los elementos de mayor conflictividad que actualmente tiene el país, ¿verdad? Sin embargo, pues carecemos de esta ley de carácter constitucional. Pero si nos vamos también un poco allá al convenio 169, vemos que establece claramente que los estados deberán establecer, han tenido y han administrado en forma ancestral histórica. ¿Con qué objeto? Dice, para garantizar su protección y su derecho a posesión y propiedad. De esta cuenta vemos entonces que la actividad del proceso catastral pues va orientado a determinar dónde está esa forma de tenencia de la tierra, dónde está ubicada, cuál es la forma de tenencia, quién es el titular que la ostenta, ¿verdad? De esa cuenta entonces es que el RIC, el Registro de Información Catastral, todo el proceso está basado en la manifestación del titular. Y no hablamos solamente de tierras comunales, hablamos desde simple propiedad singular o colectiva específica hasta la tierra comunal. Es decir, nosotros vamos a campo dentro de la actividad de levantamiento y recopilamos información y vamos con el titular y le decimos: señor, ¿es usted el propietario de este predio, de este lote, de esta parcela? Sí. ¿Hasta dónde llega su derecho o su propiedad o su posesión? ¿Cuáles son sus linderos? ¿Con qué documento usted acredita o no acredita su tenencia en esa situación? Y eso es lo que refleja una ficha de campo que establece la situación en la que estaba la tierra al momento que nosotros fuimos a campo. Entonces, ¿qué es lo que evidencia el proyecto de administración de tierras fase 1? En ese momento, cuando existió ese proyecto, no estaba, tal como expone el compañero, pues creado el decreto 41/2005, la ley de registro de información catastral, y por ende tampoco estaban regulados los subprocesos que conllevan el proceso catastral. Es decir, no había una fase de investigación registral, no había una fase de análisis catastral, que es la fase donde se confronta la información de registro y la información de campo, y por ende no había una manifestación del Estado a través de una declaratoria que le diera de insumo o de instrumento a los sectores para poder definir esas políticas públicas de desarrollo y de regularización, que es la declaratoria de predio catastral regular y irregular. Entonces, la visión actual del proceso catastral y del registro de información catastral es mucho más compleja, complementaria y de consolidación de esa certeza espacial. Y para ello, pues comentarles también pues de que no trabajamos aisladamente. La ley del RIC establece claramente la coordinación interinstitucional que debe existir, porque tal y como vimos en el informe, ¿verdad?, existen situaciones de tenencia colectiva o comunitaria también en otras áreas que son las áreas de reservas territoriales del Estado, las áreas protegidas, ¿verdad?, y también pues el respeto y el resguardo de dichas áreas por el ordenamiento jurídico. De esa cuenta es que coordinamos estrictamente todo el proceso catastral con CONAP, con OCREP, con el Fondo de Tierras, con el IDAE. Cuando hablamos de lugares sagrados y sitios ceremoniales, queremos comentarles que esta fue otra innovación que también se creó en la Ley de Registro de Información Catastral, que claramente regula ahí que si dentro del proceso de establecimiento se identifican lugares sagrados
o de uso ceremonial, el RIC está obligado a identificar su ubicación, notificando a la entidad encargada de la protección de ese lugar o de ese espacio, ¿verdad? Y a la comunidad interesada para efecto de establecer, dice, ¿verdad?, el mecanismo de seguridad de ese acceso. ¿Qué quiere decir ese artículo, verdad? Bueno, el RIC identifica dónde dice la comunidad que efectúa sus actividades tradicionales, ¿verdad? ¿Con qué objeto? Con el objeto de que la comunidad, con el apoyo del Instituto de Antropología e Historia, apoyen la consolidación de lo que legalmente se llama una servidumbre. Ese derecho de vía, ese derecho de paso, ese derecho al río, ese derecho de uso que hablamos anteriormente, está muy íntimamente ligado con lo que legalmente se denomina una servidumbre de acceso. Pero ¿qué pasa a nivel de Guatemala? Estas servidumbres, para que se puedan hacer valer, necesitan estar formalizadas e inscritas debidamente en el Registro General de la Propiedad. Entonces, ahí es donde choca el derecho formal con el derecho constitucional o el derecho tradicional de las comunidades. Es la innovación del RIC, es garantizar y formalizar ese derecho de paso y de acceso y de protección que tiene la comunidad sobre esa área específica. Es parte entonces de otro de los insumos de lo que se denomina la protección de los lugares ceremoniales o sitios arqueológicos también. Entonces el reglamento va circunscrito específicamente a decir dónde están estas tierras y declarar su existencia, tal y como lo hacemos en el proceso catastral con otras tipologías. Por ejemplo, que un predio puede estar ubicado en área protegida o en reserva del Estado, ¿verdad?, que pueda tener pendiente un proceso de regularización, o cualquier otra circunstancia que el catastro está obligado a reflejar en su declaratoria de irregularidad. Ahora bien, ¿cómo desarrollamos este proceso de reglamento? ¿Cómo llegamos a este reglamento? Queremos comentarles que para la institución realmente es un desafío la elaboración y la entrada en vigencia de ese reglamento interno. ¿Por qué? Porque primero no tenemos una ley específica que nos establezca cómo debe ser ese proceso de consulta. No tenemos esa ley constitucional que nos diga qué es una comunidad indígena, qué es una comunidad campesina, cuáles son esos procesos de desarrollo, a qué se refiere cuando ese artículo constitucional dice mantendrán ese sistema. ¿Será que el Estado tiene una política creada sobre cómo deben mantener ese sistema? Todo ese bagaje de interpretación legal, filosófica, no está actualmente en el país. Entonces debíamos retomar la obligatoriedad y el mandato legal de crear este reglamento, pero asegurarnos de que todos los sectores involucrados de la sociedad civil supieran qué es lo que estábamos haciendo y hacia dónde íbamos con este reglamento. Para la creación de este reglamento se hicieron múltiples procesos de consulta, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel comunitario, e incluso se emitieron las opiniones y los requerimientos de pronunciamiento oficial a los órganos nacionales e internacionales encargados de la defensa de los derechos humanos fundamentales en Guatemala. Y queremos comentarles que derivado de todo este proceso de consulta, tanto comunitaria y también de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, dio como origen a que actualmente tengamos un reglamento que también sufrió un ataque a nivel constitucional. Porque queremos comentarles de que el año pasado, que entró en vigencia el reglamento, llevamos más o menos 2 años de tener en vigencia el reglamento, se planteó una inconstitucionalidad general parcial sobre el mismo, por la Cámara del Agro y por la Cámara de la Industria, bajo el argumento de que el procedimiento lesionaba el derecho de propiedad privada de la tierra. La institución tuvo a bien defender esta acción de inconstitucionalidad bajo la perspectiva hacia dónde va la competencia institucional, que no es dar tierra, no es quitar tierra, no es quitarle a aquel que tiene propiedad privada y legitimar o reivindicar derechos al que no la tiene o no está en posesión. Nuestro fin fundamental por competencia legal es identificar qué está en campo, cómo está, quién lo tiene, cómo lo obtuvo, qué conflicto existe, y de ahí viene la segunda fase, que es la regularización. Esas políticas de Estado tendientes a buscar esa regularización de la tierra que de una vez por todas ponga fin a la conflictividad agraria que actualmente tenemos. Pero ¿cómo llegamos a todo eso? Para poder lograr esa solución de conflictividad agraria y de
de regularización, tenemos que replantearnos algo específico. ¿Será que esto es un problema técnico? ¿Será que este es un problema de institucionalidad agraria? ¿Será que la culpa la tiene el RIC porque, por ejemplo, en el proyecto de administración de fase 1 no se identificaron los lugares sagrados o sitios arqueológicos? ¿Será que la culpa la tiene el CONAP porque en su momento pues, no se legitima la permanencia en las comunidades? No es esa la problemática actual. La problemática actual es que la visión de Estado en un momento dado no cumple las demandas sociales que actualmente siguen aquejando al país. Y eso se deriva a que debemos orientar una política al Estado que dé origen a la creación de reformas legales y creación de las normas constitucionales que le permitan dar ese andamiaje al Estado para promulgar esos derechos fundamentales, no solo de las comunidades indígenas, sino de cualquier ciudadano guatemalteco que está siendo lesionado en sus derechos. Es ahí donde tenemos la problemática, cómo orientar esa política de nación. Una política de desarrollo rural es el inicio, pero de ahí vienen los estudios legislativos, jurídicos, sociales y técnicos necesarios para proponer por los entes encargados de iniciativas de ley, que son la Corte Suprema, el organismo ejecutivo, el Tribunal Supremo Electoral, la propia Universidad de San Carlos de Guatemala, de presentarle al Estado, aquí está esta propuesta de iniciativa que busca resolver la problemática del Estado y con ende todo el basamento de modificación de la legislación ordinaria existente. Porque el problema que actualmente tenemos es que, para comentarles, la verdad que el tiempo es muy poco para abarcar tanto de lo que hemos discutido y si tal vez he revuelto un poco los conceptos es porque es bastante la información y me hubiera gustado articularla correctamente, por el momento pues va a ser imposible, pero vemos el caso de las declaratorias de tierras comunales, ¿verdad? La ley nos establece que esa declaratoria es de identificación y va al registro, pero como está dentro del marco del proceso catastral, esta declaratoria va inmersa en nuestra declaratoria de predio catastrado regular y irregular. Y por ende esta declaratoria viaja al registro para inscribirse en el dominio de la finca. ¿Qué es lo que hace esta declaratoria de predio catastrado regular y irregular? Indicar la situación de ese predio y su relación con determinada finca. De esa cuenta pues nos van a aparecer diferentes tipos de titularidades. Va a haber titularidad colectiva, titularidad privada, titularidad singular, de una serie de infinidad de formas de tenencia de la tierra, ¿verdad? Y de ese tipo de declaratorias pues ya vendrá un proceso de regularización. La ley de registro de información catastral regula un tipo de regularización específica, que es la titulación especial. Y aquí hay que tener claridad, bueno, en qué consiste esta regularización especial, ¿verdad? Cuando yo les comentaba al inicio, bueno, el catastro con una finalidad de regularización, en ese momento no es la misma visión que tenemos actualmente. Porque actualmente pues la ley del RIC establece una titulación especial, pero de aquellos bienes que carecen de inscripción registral, y establece ciertas limitaciones para su regularización. Pues no podemos titular en la zona transversal del norte, no se puede titular en áreas protegidas, no se puede titular en reservas territoriales. Entonces hay una serie de limitaciones legales que también impiden de una u otra forma pues la regularización completa como quisiéramos en la actualidad, ¿verdad? Entonces, también sobre el tema de la seguridad jurídica, ¿verdad? Hablamos, ¿qué es lo que constituye la seguridad jurídica? Hay que tener un poquito más la visión de que no va orientado a tener un título. La seguridad jurídica es el confort, la tranquilidad y la seguridad que tenemos todos los ciudadanos en un Estado de Derecho, en donde el Estado es el obligado a la defensa de esos derechos humanos fundamentales, pero en el marco de la igualdad de todos los ciudadanos, basados en un Estado, por ejemplo, en el de Guatemala, que es pluricultural, multilingüe, ¿verdad? Entonces va mucho más allá. Ese confort y seguridad no solo va orientado a un título, va orientado a dónde estoy realmente. ¿Será que mi derecho que actualmente ostento está en contraposición con otro derecho en campo? ¿Será que yo pudiera en un momento dado poder disponer a sabiendas de que esa disposición de mi bien no va a causar conflictividad, por ejemplo, porque esa finca que es de mi propiedad está traslapada con otro derecho de propiedad privada? Esa certeza espacial es la que va orientada a la seguridad jurídica, que tiene muchos ámbitos de aplicación y de acción, no necesariamente el obtener un título de propiedad.